Bienvenidos y bienvenidas. Estamos haciendo este ciclo de e-conversaciones desde Ecos Educación Ambiental. Somos una organización educativa que nos dedicamos hace más de 15 años a la educación, a tratar de generar más conexión y empatía por la naturaleza. Hoy toca una gran conversación. Vamos a estar hablando con Lucas Polini de Imago. Él es biólogo, educador ambiental y tiene un proyecto, tiene un emprendimiento que empezó hace unos años. Se dedica a hacer micropaisajismo con musgos. Vamos a hablar de este maravilloso mundo de los musgos. Hablando de estas conversaciones, si quieren, mientras se va sumando más gente, ir anotando nuestra página web, que allí ponemos todo el contenido que vamos generando, toda nuestra historia, con este objetivo: transmitir nuestra pasión por la naturaleza y generar más conexión y empatía por ella. Vamos a dar comienzo. Buenas, Lucas. Buenas, buenas, ¿cómo estamos? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, bienvenido y muchísimas gracias por participar de las conversaciones. Es un placer. Bueno, nosotros ya nos conocemos. Lucas es biólogo, es educador ambiental y ha trabajado también con Ecos, con lo cual ya nos conocemos y bueno, es un placer tenerte acá hoy en vivo. Gracias, no, un placer que me hayan invitado también a participar. 10 puntos. Bueno, buenísimo. Contanos un poco qué es Imago y cómo surgió la idea. Bueno, para arrancar, Imago en realidad ahora es una especie de emprendimiento propio que, si bien fue escalando de a poquito, Sí. arrancó muy de medio de casualidad, de gusto. En realidad arrancó desde mi casa, yo tenía una especie de acuario y bueno, se formaron unos musguitos ahí y dije, bueno, limpiándolos, lo puse adentro de un vasito. Todos después los que venían a mi casa decían, uy, qué bueno, ¿qué es eso? Y digo, la verdad lo puse ahí porque estaba limpiando, no estaba haciendo nada específico. Y bueno, nada, gustó y en un momento dije, bueno, armo uno, dos, tres, y cuando se fue dando que gustaba, dije, ¿por qué no? También por ahí hacer que algunos amigos a priori, para arrancar, lo tengan también en la casa, porque era algo lindo. Así que bueno, arrancó medio así de casualidad. Hoy en día escaló un poquito más, hoy tiene otra búsqueda también Imago. Creo que el nombre Imago, de hecho, venía de hace un montón que yo tenía pensado hacer como charlas educativas, venía a hacer un proyecto de educación ambiental de mis 20 años más o menos, que dije, bueno, ahora que salió esto, ¿por qué no retomar ese nombre y traerlo acá? Así que bueno, a priori Imago a hoy en día es un emprendimiento que estaba como en la fase primera, según mi forma de verlo, y la idea tiene que ver con algo más de fondo que también incluye un poquito la educación ambiental, pero bueno, a priori hoy estamos haciendo ventas y crianza de musgos y musgarios, y todo lo que sea paisaje micro, ¿sí? Bien chiquitito para poder tener un escritorio, algo así. Poco de llevar un poco al citadino, a lo bien lo que estamos en la ciudad, un poco de naturaleza. Así que bueno, por ahí pasa un poco. Bien, bien, Lucas, te cuento que pregunté a la gente de dónde nos visita. Hay gente de Venezuela, hay gente de Papá. Córdoba, hay gente de Capital Federal, de Caballito. Bueno, hay de todos lados. Vi que hay gente de Lobos también conocida por ahí. Así que bueno, eh, se está poniendo internacional la cosa. Buenísimo. Muy interesante lo que contás, y se me ocurría preguntarte, dijiste hace 20 años se te ocurrió el nombre, eh, entonces se me ocurrió preguntarte cómo viene desde, supongo que hace muchos años, tu conexión con la naturaleza. ¿De dónde viene esa conexión? ¿Cuándo surgió? ¿Cómo fue creciendo? Sí, qué buena pregunta. En general, en realidad, a los musgos sí los descubrí ya de grande, ahora, nada, hace unos años atrás. Pero la conexión con la naturaleza creo que desde que tengo uso de razón. No sé, de hecho, mi vida, no nos tiene que pasar a todos estos, ¿no? Hay gente que lo conoce mucho más grande. Pero yo tengo como esa, no sé si ventaja, ese don que vino de alguna manera, de alguna forma, esa suerte, mejor dicho, que cuando era muy chiquito ya me fascinaba todo lo natural. Recuerdo a mi vieja todos los días
me llevaba a algún lugar natural, yo la molestaba para que ir al parque. Yo vivía en plena capital, en un edificio, y bueno, ella me dice, mira, tu primera palabra que balbuceaste algo que tenía sentido y lo relacionabas con algo real, era un bicho bolita que te ponías en la mano, y lo apretabas y se cerraba, y yo le decía puté, 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 y cada vez que me mostraba uno yo lo referenciaba. Y dice, antes que mamá, antes que cualquier cosa dijiste eso. Así que de ahí en adelante, nada, no jugaba tanto con los muñecos, sino que más bien criaba bichitos en el balcón, nada, miraba los pajaritos que estaban en el árbol de la ciudad que aparecían, me fascinaba todo eso. Así que bueno, la verdad que fue medio algo dado, no es que se me dio más de grande. Sí por ahí con las plantas, con los musgos, con esa parte, pero la naturaleza, los bichos, todo eso me gustó desde siempre. Así que bueno, por Y ahí bueno, fue. entonces, claro, no es casual que te estés dedicando a algo tan relacionado con la naturaleza, ¿no? Que es, de alguna manera, corregime si me equivoco, pero es crear o generar un ecosistema que es originario de otra parte, ¿no? Eh, en, en diferentes opciones que ustedes ofrecen, que son como unas cajitas de cristal hermosas que después la pueden ver en la página de Imago. Tenés ahí, bueno, después, después vemos algunas. De diferentes tamaños, peceras, bueno, pero es recrear esos ecosistemas y llevarlos a la casa de la gente. Sí, sí, tal cual. Y yo creo que sí, más allá de que esto está relacionado mucho con mi pasión, me encanta, lo hago con mucho gusto, y creo que eso suma. A mí me motiva un montón, me remueve para hacerlo. Lo hago cada uno de los que armamos, lo hago con toda la dedicación del mundo, y creo que, ¿sabes lo que ayuda mucho también? Es el haber estado en contacto tanto tiempo con la naturaleza. Yo me pasaba horas en silencio en la naturaleza, bajo un árbol o de donde sea. Horas, horas, y hoy en día me doy cuenta, por lo que me van comentando, me van haciendo las evoluciones, que lo que está representado ahí adentro de alguna manera sale de acá, como que es una imagen que tomé de la naturaleza y la intenté meter ahí lo más natural posible. De alguna manera uno no se da cuenta por qué, pero sabes dónde crecería un musguito, dónde aparece tal o cual plantita, y creo que es una manera, estamos como metidos desde chico eso, entonces ayuda, así que no siento nada que sea mérito mío, sino que más que fue dado, ¿no? Como un regalo. Sí, aparte ponerle pasión a lo que uno hace me parece que es clave, ¿no? Eso es la clave y seguramente se ve reflejado, bueno, el éxito que estás teniendo con Imago, que realmente es increíble y me parece que eso se ve transformado también en la pasión con la que se te escucha decirlo y también con la que trabajás y con la que tenés la naturaleza y con la que compartimos también ese espíritu con todos los compañeros de Ecos, ¿no? Que es transmitir con pasión, esa pasión que tenemos y que nos fascina y que nos maravillamos todo el tiempo, transmitirla, sea en un emprendimiento como el tuyo, o sea algo educativo, o sea lo que sea. Y mientras hablabas pensaba, vos decías que te pasabas en silencio, contemplando, porque imagino que hacer un imago, ¿no? Así le llaman, ¿no? A cada uno de de los diferentes. Hacer un imago no es algo instantáneo, porque son seres vivos, que tienen su tiempo, necesitan su temperatura, su humedad. Entonces es un proceso que debe llevar mucho tiempo, y te imaginaba ahí trabajando en el taller, que ahora estás en el taller, ¿no? Ahora estoy en el taller, de hecho, acá atrás, todo eso es la mesa de trabajo, por eso el lío que hay ahí, y ahí lo miro, sí. Te imaginaba que debe ser un proceso, ¿no? Un proceso de mucho tiempo, mucha dedicación. Si querés contarnos un poco sobre cómo es cómo es eso. Sí, sí. A priori lo que hay adentro, la verdad que mientras vos hablabas también, a mí se me venía de decir, bueno, si bien algunos no te creen tanto, la realidad es que lo que aparece adentro de las cositas de vidrio, de esos ecosistemitas que se arman, es puro mérito de la naturaleza, porque yo hago una propuesta, pero todo lo que tienen un imago, tienen un musgario, como les pongo en la casa, se da cuenta que al mes es distinto, y al otro mes es distinto, es muy dinámico. Así que en ese sentido, como que la naturaleza hace lo suyo, y creo que eso es la parte bella. Yo le pongo una piedrita acá, que la piedra sí no se mueve y te queda ahí, pero después todo lo que pasa alrededor de esa piedra y sobre la piedra y todo lo construye la naturaleza, es como uno pone y ve.
Lo que más tiempo lleva y dedicación en esto, en el armado y en todo eso, es la crianza del musgo. Lleva mucho, mucho tiempo. Bueno, primero, para por ahí aclarar lo que es un musgo, ¿no? Porque esto nos pasó un montón. Cuando empezamos a hablar de esto, por ahí muchos ya lo tenemos re claro, pero otros no tanto. Y cuando empecé a vender por ahí al comienzo en alguna feria, algo decía, verdín, es el que sale en el patio, lo que sale el coso, se está pudriendo algo, como que la asociación que hay a veces con el musgo, a veces yo creo que hay como dos partes grandes, y tiene que ver mucho con la cultura también. Una parte que va ahí en la parte oscura, sombría, crece musgo. Y otra parte que es, el musgo me transmite algo muy natural, de un ambiente prístino, sin tocar la naturaleza, en su máximo esplendor y sin contaminación. Eso es lo que se te viene en la cabeza muchas veces con el musgo. Por suerte a la mayoría se nos viene eso en la cabeza, y no tanto lo del lugar sombrío y todo, ¿no? Pero bueno, a priori, más que ese verdín, que en realidad por ahí se confunde con esa alga que crece al lado de los ríos, ¿no? Pero el musgo forma parte como de un grupito de plantas que no tiene vasos, venas, ni nada de eso, como tienen las plantas que nosotros conocemos, no sé, las hojitas así, estas venitas, todo esto, el tallo, la raíz, todo eso no tienen, ¿no? Y entonces son plantas que están siempre asociadas mucho a la humedad, sobre todo porque no tienen raíces para absorberla. Entonces tiene que estar en un lugar donde la humedad ya esté en el ambiente. Entonces esas partículas de agua, esas gotitas, esas cositas que están ahí, ayudan a que no se seque. Entonces, en ese sentido, por eso siempre están asociadas a la humedad. No siempre al lugar sombrío, hay muchos que están a pleno sol, pero bueno, también hay muchas especies, es un mundo como para conocer gigante. Ese grupo de plantas no son todos musgos, hay otras plantas muy, muy parecidas a los musgos, hepáticas, hepatoceros, cosas así, tienen unos nombres raros, pero todas tienen esta cosa en común, que viven en lugares muy húmedos y se parecen. Yo lo miro de lejos y más o menos veo una cosita verde, que si uno se acerca ve que la diversidad es impresionante. De hecho, nosotros acá mismo en este taller que estoy ahora hay alrededor de 25 especies de briofitas, que es el nombre de este grupo, de musgos, de hepáticas, de todo eso. Hay un montón que estamos intentando criar y ver qué onda. Así que bueno. Y aparte lo maravilloso de los musgos, aparte que tienen un montón de años evolutivamente, ¿no? Millones de años, que fueron una de las primeras plantas, digamos, pero además que pueden crecer en lugares tan inertes e inhóspitos como las piedras, ¿no? Me acordaba de la canción de Violeta Parra, Volver a los 17, que dice como el musguito que va brotando en la piedra, ¿no? Y nada, me parece súper maravilloso que un ser vivo pueda crecer en un ambiente tan inhóspito, y veía en alguno de los musgarios que ustedes tienen que los hacen crecer en piedras, en rocas. Sí, 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 tal cual. En muchos lugares, si no arranca el musgo a crecer ahí, no arranca ninguna otra cosa. O sea, el musgo es por ahí, en muchos de los casos, el pionero, el primero que llega y empieza a adecuar todo ese ambiente, esa tierra, esa roca, lo que sea, para que ahí recién aparezca una planta más grande, después un arbolito, lo que sea. Como que en muchos ambientes son los primeros. Y eso también hay que darle mérito al musgo, que la verdad que se banca también muchas condiciones adversas. Así que uno dice, bueno, qué difícil a veces ver, porque hay algunos me dicen, ¿qué hago con este musguito? Tienen un poquito de musgo y dicen, pero el musgo se cría en cualquier lado, y es verdad que se cría en cualquier lado, pero fíjate que si lo sacás de ese lado donde se crió y lo pones en la mesa, se te seca, ¿no? Entonces ahí hay algo que, si bien está en todos lados, se ve que es medio quisquilloso en la selección de ese lugar. Pero así todo, cuando elige un lugar que tiene unas características determinadas, son súper resistentes a las condiciones ambientales, como ha cambiado, sobre todo nuestros musgos. Hay mucho musgo en la selva, ¿no? Que uno se imagina el árbol y la roca y todo eso, todo cubierto de musgo. Pero nosotros tenemos, sin ir a las selvas o a los grandes bosques que tenemos, hay musgos por todos lados y están acostumbrados a los cambios de clima, por ejemplo. Y ya, para mí es patente y es re loco, creo que todos lo vimos alguna vez, cuando después de una lluvia, un árbol se tapiza de verde el borde, todo el costado del árbol,
y por ahí es el árbol de la puerta de tu casa y siempre lo viste marrón el tronco. Y de repente después de una lluvia aparece verde. No es que el musgo creció instantáneamente, sino que ya estaba ahí, pero estaba esperando ahí quietito, esperando a que vengan las condiciones ideales para volver a nacer, ¿no? Ese rebrote que tiene después de una lluvia es muy llamativo y te muestra que el musgo aguanta. En situaciones adversas se queda, y cuando viene la humedad o la luz suficiente vuelve a nacer y eso está muy bueno. De hecho, esas resistencias que tienen estos musgos se estudian un montón, porque se descubrieron que un montón de genes y cosas que tienen los musgos pueden ser útiles para instalarse por ejemplo, en otros vegetales para que resistan la sequía, como hacer una especie de transgénesis y cosas así. Se ha encontrado un montón de cosas muy interesantes en los musgos que hacen que sean reútiles, pero bueno, la realidad es que al no pareciera ser que al menos hasta hoy no tuvo económicamente, no son especies económicamente rentables, ni se usa, ni parecieran usarse para un montón de cosas, entonces se lo deja medio de lado. Y no es ornamentalmente, no están siempre lindos, entonces es interesante hoy en día toda la revalorización que está teniendo el musgo. Y eso Bien, bien, y está interesante. bueno que menciones esto del valor, ¿no? Porque uno a veces en los ecosistemas por ahí se le da más importancia a los animales grandes, o a los árboles grandes, o a las plantas que son muy vistosas, que tienen flores de muchos colores, pero todos los seres vivos que habitan en un ecosistema tienen su importancia y tienen su función en ese ecosistema. Y los musgos, que son tan chiquititos, por lo que contás vos y por lo que estuve leyendo un poco, tienen también una importancia ecosistémica muy importante. Sí, 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 tal cual. De hecho, sí, más allá del uso que le podemos dar, que hay muchos están preguntando qué uso, si se usa para medicina o qué, que sí, la respuesta es sí en un montón de las cosas que van diciendo. Ecosistémicamente son muy importantes. Por eso es delicado cuando hablamos de los musgarios que no de repente no empiecen todos a agarrar musguito para meterlo dentro de un vidrio, porque no es la idea, ¿no? Por eso nosotros hacemos tanto esfuerzo en criar el musgo. No lo tenemos acá porque lo criamos en ambiente natural, pero una partecita tengo igual del criadero para después mostrarles si quieren. Pero la realidad es que sí, el rol ecosistémico es impresionante. Desde ya hasta, si nos vamos a un extremo, en los lugares donde la humedad es mucha, por ejemplo en las selvas y eso, cambian el clima de la zona. Y si llueve o no llueve, parece súper extremista, ¿no? Pero si llueve o no llueve, a veces depende del musgo, porque el musgo retiene mucha agua y la va liberando de a poquito, ¿no? Ajá. Entonces, cuando llueve, agarra el agua y se la queda. Y en el momento de sequía, la va liberando de a poquito y las plantas que ya no tienen más agua porque ya la usaron en su momento o se escurrió el agua, se hacen uso del agua que va liberando el mugito de a poco. Y desde ya eso es súper, súper útil. Eh, Después, la fauna y los bichitos y las cosas que viven ahí adentro es increíble. Y eso también es ecosistémicamente muy importante. Los suelos, cuando tienen musgo, no se erosionan. El viento, el agua y todo eso no se lo lleva. Y eso también es re importante, porque hace que se retenga todo ahí, retiene la humedad, retiene la temperatura. Si uno entra a un bosque, en general, esto no es mérito solamente de los musgos, sino que también de los árboles y todo, entras a un bosquecito y de repente el fresco que viene, te voy a decir, estaba el sol, acabo de salir del sol, me metí adentro del bosquecito y ese fresco contribuye un montón con eso, ¿no? La evaporación lenta del agua. Eh, Seguro. la verdad que Bien. tiene, sí, en ese sentido. Sí, Sí, sí. sí, como un valor intrínseco, digamos, y una importancia absoluta. Y entrando un poco en los usos, ¿no? En la utilización más por los seres humanos, digamos, ahí decían si se usan en tinturas y en medicina, también en agricultura se utilizan bastante. ¿Querés contarnos un poco? Sí, 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 creo que desde la edad de piedra se usan los musgos, tanto para consumo en algunos casos como bueno, ya más avanzado, para el cultivo.
Bueno, esto que decís del cultivo es muy interesante porque está muy relacionado a esto que estamos hablando del rol en la naturaleza. Es el mismo rol, pero manejado por el ser humano. De alguna manera, los musgos sirven como semilleros. Algunos de los que a veces llevan los musgarios, les digo, poné cualquier semilla dentro. Lo que a vos se te ocurra y va a crecer. El 90 y pico por ciento de las especies crecen apoyadas nada más arriba de un musgo. Tiene un montón de explicaciones eso, pero bueno, a priori algunas de ellas tienen que ver con este rol que cumplen en el sistema, que hace que algunas plantas germinen y otras no. Entonces, si yo quiero seleccionar qué plantas quiero que germinen, pongo esa planta, esas semillas en una preparación con musgo y va a germinar. Y otras van a estar inhibidas porque le tapan la luz, le dan exceso de humedad y no quieren. Entonces, regulan de alguna manera que un bosque no sea toda la misma especie, sino que sean un montón de especies distintas, y esa variedad que uno encuentra en un bosque, en general está dada en gran parte, en los bosques bien húmedos, digo, ¿no? En gran parte por los musgos. Eligen, de alguna manera, seleccionan quién crece y quién no, por un lado. Por otro lado, después tenemos el rol como sostén de la temperatura y la humedad, que ya lo dijimos, que es sumamente importante, no quiero dejarlo pasar porque es re importante, es una de las cosas más importantes. Y después tienen especies de relaciones muy estrechas con bacterias, por ejemplo, que agarran nitrógeno del aire y lo fijan. Entonces, o con hierro también pasa lo mismo, muchas especies tienen la capacidad de agarrar el hierro de una forma química que las plantas no pueden aprovechar y lo transforman en otra cosa que las plantas lo usan para crecer. Entonces, de alguna manera, el abonado de musgo, usándolo como abonado o en la naturaleza misma, hace que un montón de plantas tengan los nutrientes necesarios para crecer. Y no hay muchos organismos que puedan agarrar algo del aire y ponerlo en la tierra y decir, tomá planta, usalo, tomá bosque, usalo. En el caso de la agricultura, lo usamos nosotros para decir, bueno, todo esto sirve para acá. De hecho, si vamos a un vivero, enseguida el palito lo enrollan con musgo, que después podríamos hablar de eso, que es un tema también, pero lo enrollan con musgo, o se usa el sphagnum, como algunos decía ahí, como sustrato para la carnívora, para carnívoras, para acidificar suelos, se usan para un montón de plantas, un montón de usos, hasta el sphagnum, que lo mencionaban, que es un uso un poco menos conocido, pero se usa hasta para prender fuego. Si uno agarra una bola de sphagnum, que creo que tengo por acá, el sphagnum es este que está acá, se extraen de las turberas, hay que siempre verificar que sea de una forma legal. Claro. Este sphagnum, si yo lo agarro, si yo lo humedezco, puedo poner casi medio litro de agua o más adentro de este puñado nada más, y no se chorrea. Eso de la gran capacidad absorbente de agua que tiene. Y por otro lado, también lo puedo usar para prender fuego. Como muy loco. Yo uso para prender fuego y el humo que se genera también se usa para combatir heladas, por ejemplo, en algunos campos. Bueno, es muy llamativo. El sphagnum es el musgo, si se quiere, ícono que se usa a nivel mundial, tiene un montón de usos. Pero más allá del sphagnum, que es el conocido de las turberas, de lugares fríos que se extrae, también hay una cantidad de especies que tienen un montón de otros usos. Ahí, no sé si... sí, justo me parece interesantísimo lo que decís, porque utilizando, por ejemplo, estratégicamente seres vivos, como pueden ser los musgos en la agricultura, todo esto que vos explicaste, lo que evita es utilizar agroquímicos. Entonces, en vez de poner un fertilizante, puedo utilizar musgos, en vez de tener que poner, no sé, nutrientes o agregar cosas externas como agroquímicos, es muy beneficioso para la agricultura ecológica, digamos. Entonces, nada, súper interesante. Pero también, ahí mencionaste algo de los viveros y algo de la turba, que me parece interesante también un tema a tocar, porque hablaste de legalidad de la extracción, ¿no? ¿Querés contarnos un poco sobre eso? A priori, hay algunas especies que están propuestas y están habilitadas para ser explotadas comercialmente. En algunos países del mundo algunas se cultivan, pero son muy pocas las granjas de musgos que existen reales, muy pocas en comparación a otras. Entonces se extraen de la naturaleza, porque crecen más fácil, etc. En nuestro caso, en nuestro país, tenemos dos musgos que se usan un montón. El sphagnum, en las turberas de nuestro sur,
que es este que les estaba mostrando, y otro es el musgo tucumano, que se extrae de las yungas, de las selvas, que es ese musgo que te venden para los pesebres, que te venden para las coquedamas, todo eso, y se extrae en gran cantidad. A veces se trae legalmente y a veces ilegalmente, viene en un camión, como no hay mucha regulación del tema, no hay regulación para el tráfico de pájaros, a veces dice cómo puede ser, entonces ni siquiera hay para el musgo tampoco, mucho menos para el musgo. Entonces eso es un problema que creo que todos tendríamos que pensar en algunas cosas, no el musgo, en general, digamos, la extracción ilegal de algunas especies de la naturaleza, primero sabiendo todos los beneficios que tiene la naturaleza y el rol fundamental que cumple, extraerlo así como si nada ya nos tiene que sonar un poquito raro. Bueno, esto pasa mucho, en Tucumán se extrae grandes cantidades y nosotros lo usamos un montón para el pesebre, para enrollar los tutores de las plantas, para mezclar la turba y hacer turbas compuestas con otras cosas, pero bueno, eso es más el elefagnum. Pero el tucumano se usa muchísimo también y el rol que cumple en la selva se pierde totalmente. Hay grandes cantidades de selvas que se quedan sin este musgo y sin poder regular la humedad, que no es pavada, porque esto mismo que yo digo, bueno, le sirve a la planta para tomar agua en momentos de sequía, también alimenta el río, que cae y después yo lo uso, ¿no? Entonces, el poder ir sacando de muy de a poquito, así parecido a lo que hace la nieve, que se va derritiendo de a poquito y va liberando el agüita. Bueno, en vez del lugar frío de la nieve, ponerlo en Tucumán, arroyitos y cosas, todo esa contribución del agua en momentos incluso secos, se lo debemos gran parte a las briofitas, a este grupo de musgo, y eso es muy interesante también. Entonces, en muchos países, hasta por hacer cosas como las coquedamas o las cosas que les puedo mostrar que hace Imago, hay gente que lo empezó a extraer de la naturaleza, al musgo, pusieron leyes directamente con la prohibición, con multas bastante graves para la extracción de musgos. De hecho, si se compran en algunos viveros, si encontrás en algún vivero o alguna casa algún musgo que no sea proveniente de una granja de musgos habilitada, directamente clausuran eso. Hay multas importantes para eso, porque en algunos países, sobre todo aquellos que ya perdieron gran parte de su diversidad, lamentablemente nos damos cuenta medio tarde, se empezaron a establecer un montón de reglamentos para la extracción de musgo. Y no digo solamente a una gran empresa, lo digo también a lo que le pasa a una persona que quiere ir sacar un cachito de algún lado, ¿sí? Eso es un tema. Así que, sí, por eso, todos los que nos preguntan, yo le digo, críenlo, es fácil, tiene su dificultad, es muy difícil, por eso a veces decimos, bueno, vengan a un tallercito, les enseñamos, les intentamos poner onda, pero es bastante complicado, acá no hay mucho de eso, ni se sabe mucho en otros musgos, pero nada, creo que es la opción, no es tanto la extracción de por ahí todo el tiempo. Sí, sí, el extractivismo es un problema, sobre todo porque no respeta los tiempos naturales, ¿no? De generación y en las turberas, bueno, ni hablar, ¿no? Miles de años para formarse esas turberas. Entonces, nada, por ahí metiéndonos un poco con la educación ambiental, tener conciencia de saber qué estoy comprando y de dónde proviene lo que estoy utilizando, ¿no? Ese material, como vos decís, ¿no? La kokedama o lo que se utiliza para adornos o lo que sea, ¿de dónde viene? ¿Viene de una extracción de la naturaleza o viene de un lugar donde se cría, por ejemplo, como ustedes, ¿no? Como ustedes hacen. Ahí había una pregunta que decía, bueno, primero antes de preguntarte cuánto tardás en hacer un imago, porque ahí preguntaban eso, había alguien que había dicho que se gastó casi todo el sueldo en imagos. Chau sueldo, decía. Así que parece que tiene su casa llena de musgarios de imago. ¿Cuánto tardás en hacer un imago? Supongo que es diferente porque hay diferentes tamaños también. Claro, la verdad es que no tardo mucho en armar la composición, porque nunca las pienso, en realidad. De hecho, muchos de los clientes se asustan a veces porque me lo hacen a pedido y me dicen, pero ¿cómo va a ser? La verdad no te puedo dar un plan, un orden, porque yo me voy fijando y lo voy armando medio como veo que la forma. Si el musguito tiene una forma así, yo lo pongo en una parte. Así que en realidad puedo tardar media hora por ponerte un número o una cantidad de tiempo determinado. Eso no es tanto en el armado. Lo que lleva mucho tiempo es toda la parte que está atrás. Ir al criadero, ver cuándo está listo, que no le falte humedad, combatir las plagas, porque con la humedad
los hongos están, las bacterias les encanta, entonces desde el punto de vista, y además no tengo referencia, al menos si alguno de los que está acá tiene como para ayudarme con eso, sería un golazo. Pero no tengo referencia bibliográfica de musgos de Argentina y cómo criarlos. Ni de Argentina ni de Latinoamérica, no hay. Hay algunos estudios, sí, en Oriente los japoneses son capos en los musgos, con sus propios musgos, pero ellos valoran mucho el musgo como, en sus jardines, como sensación de paz, de tranquilidad. Acá no está esa cultura y tampoco hay, como se cree que no hay, no tiene ningún mérito, ningún valor económico, no se pone plata en la investigación. Y de la mayoría de los biólogos nadie le paga para estudiar musgos, no se sabe nada. Entonces, uno intenta estudiar y por otro lado, atrás, con esta subvención de la venta, intentar por ahí hacer un poquito de investigación, truchita, porque no estamos dentro de un laboratorio formal. Pero hacer una investigación más desde el punto de vista técnico. ¿Qué luz? ¿Cómo hago que brote? ¿Cómo hago que no? ¿Qué luz le pongo? ¿Cuánta humedad? ¿Cuántas horas? ¿Qué situaciones adversas tiene? ¿Qué pasa si se seca? ¿Qué pasa si no? Bueno, toda esa parte es la que lleva muchísimo tiempo en tenerlo. Así que bueno, en ese sentido tiene toda esa parte, sí. Se sigue sumando gente de afuera, dice Nola desde España, mirá. Capaz que se va algún imago para España, puede ser, ¿eh? ¿Por qué no? Sí, si no nos daban vuelta así de encomienda, no, es una gran debilidad. Sí, total. Sí, está complicada el traslado. Sí. Pensaba un poco retomando la charla del principio, ¿no? Que tener un imago por ahí en un lugar como una ciudad, como en una oficina, también de alguna manera te retrotrae o te conecta o te traslada, primero en el tiempo, ¿no? Porque ya hablamos que estos seres son seres que vienen de hace muchísimo tiempo, pero además también con una conexión te conecta con algo natural, ¿no? Con un pedacito de ecosistema. Varias veces me han dicho, lo tengo en la oficina al lado de la compu y a veces estoy en el laburo, estoy trabajando y me quedo así, me cuelgo ahí adentro 15 minutos, que es mi recreo mental, y después vuelvo a lo que estaba haciendo. Y la verdad que eso está lindo que también lo puedan transmitir. Yo creo que sensibiliza un montón, porque vos decís, ¿cómo puede ser? Educación ambiental, con los musgos, con esto. Bueno, el paso número uno de la educación ambiental tiene que ver con la sensibilización. Y si uno está sensible, o sea, conoce, le gusta lo que tiene adelante y lo quiere cuidar, ya está, lo demás viene solo. A veces ni es necesario explicarlo, ¿no? Entonces, con esa premisa es que lanzo imago desde el punto de vista así. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que viene también, me dice, bueno, quiero un imago, ¿cómo se cuida? No tengo ni idea, en mi vida se me mueren los cactus, me dicen, así que se me va a morir todo lo que me... Digo, no, atenti, porque esto va a ir creciendo solo, se va a ir manteniendo, lo único que tenés que hacer es tener un lugar fresco con una luz. ¿Y por qué la luz? Y porque las plantas necesitan hacer fotosíntesis, necesitan tener una luz para alimentarse y poder crecer sanas. Y cualquier luz, y ahí empieza todo un mundo de descubrimiento que nunca antes se le había cruzado. ¿Y por qué arrancó? Solamente porque me gustó. Me gustó, me pareció copado, me gustó, es algo lindo, y bueno, y a partir de eso vamos a empezar a ver qué es lo que ya hay, qué se puede hacer, y cómo se... Bueno, y después hay otras cosas más grandes. Pero sí, pasa un poco por ahí, y creo que es súper valioso que la gente se empiece a meter un poco en el mundo de los musgarios, con eso, con la sensación nada más de empezar a cuidar algo, de saber que eso es vida, y que no es solamente algo que crece por ahí, sino que uno lo puede apreciar de cerca, y eso después te lleva a acercarte en un lugar natural que vas y sube un musgo. Bueno, mirarlo micro, porque nos encanta mirar arriba y ver todo lo lindo y lo espectacular que es el mundo, los árboles, los bosques, y si nos vamos más, las estrellas, y si después nos vamos hacia algo micro, ¡tic!, encontramos todo un mundo que es muy, muy interesante. Sí, qué importante porque hablaste de sensibilización, ¿no? Algo que la educación ambiental es básico, pero también estás hablando de afilar un poco los sentidos y utilizar la curiosidad como un motor para el descubrimiento de lo micro, no solamente lo macro, que es lo que más tenemos a nuestro alrededor, sino también cuando uno afila un poco el sentido de la vista o inclusive del tacto, del gusto, empieza a encontrar micro paisajes, microecosistemas. Y eso es lo que, lo que haces vos, sos un micropaisajista, según dice Imago.
Eso intentamos. Pero bueno, la realidad es que cada cosito hace lo suyo, cada musgario crece a su manera y bueno, y eso está bueno, ver la evolución y que, nada, nos empecemos a meter un poquito. Esto decíamos, hay un montón de vida y no me lo creen, pero justo ayer me compré esos microscopios chiquititos y lo puse dentro de un imago, de un musgario. Y de repente abajo había un montón de cosas. Era increíble. Había bichitos, cositas que se movían, no para generar algo, sino que vos mirabas y decías, ¿cómo puede ser? No hay nada ahí. Y de repente lo mirabas en la computadora, veías así grande y había cositas pasando, pequeñas plantitas recién saliendo, cosas muy locas que están... Es muy interesante. Sí, tal cual. Bueno, nosotros en los viajes educativos lo que le decimos a los chicos es que hay 5 herramientas básicas para descubrir la naturaleza y siempre nos dicen, bueno, sí, los binoculares, la lupa, el microscopio, y le decimos, no, son los sentidos. Si tenemos los sentidos bien abiertos y bien alerta, vamos a empezar a descubrir mundos nuevos y apasionantes y nada, para explorar y Tal para cual. conocer y maravillarnos con la naturaleza, que es la gran maestra que nos enseña día a día. Solamente hay que estar atentos. La verdad que nada, es un mundo y tiene que ver con el descubrirlo, ¿no? Que está ahí, está, pero pasa desapercibido si no miramos. Es cuestión de ponerle la atención nomás, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, sí. Bueno, ¿querés dejarnos, tienen una página web, tienen algún lugar de Sí, contacto, en el Instagram pueden ver la por foto? Instagram, por Instagram o en la página web directamente pueden ver Imago Micropaisajismo, todo junto, en el caso de la página web .com y si no en Instagram Imago Micropaisajismo. Así que sí, ahí mostramos algunas cosas, hay bastante, si quieren les muestro un poco de lo que tengo por acá. Hay algunos de los Ah, imagos, ¿se ve? sí, sí, ahora sí se ve. Ahí va. Hay un poquito de musguito, no sé con qué calidad se ve, pero más o menos. Se llega a ver los musgos adentro. Está buenísimo. Buenísimo. La relación de los tardígrados con los musgos, me preguntan. Bueno, sí, tal cual. De hecho, si quieren, acá les muestro un poquito. Esto es parte del, bueno, acá está medio que haga foco, del criadero. Que lo vamos a poner acá Ajá. abajo. A ver. Acá hay algunos musguitos, Claro, vos distintas especies. vas criando los musgos, cada especie de musgo en una bandeja y después vas armando los imagos con los diferentes musgos que van creciendo en cada bandeja, digamos. Exacto. Yo con estos mismos musgos después los voy criando a ver si se ven en el microscopio para que me digan Ah, los tardígrados. A a ver si ver. hay algo. Bueno, ahí en la compu se ve algo moviéndose, ¿no? A Sí, ver. se ve algún Vamos a poner. bichito, ¿no? A ver. Entonces, estoy acá, ¿eh? Estoy en la bandejita de los musgos. Sí, ese es un microscopio USB, le contamos a la gente, que se conecta directo a la compu y se pueden ver los... A ver, ahí se ven, mira, ¿eso que es un bicho Ahí bolita? No se está. llega, no se llega. ¿Se llega a ver algo o no? Sí, sí, algo se llega a ver. Ahí veía algo que se mueve. Sí, esos son colémbolos, son bichitos que están Ah, siempre muy en los lugares bien húmedos y les encanta estar en estos pequeños mundos. Bueno, hay un montón, pero bueno, acá es medio difícil encontrarlos así. Pero bueno, a priori les muestro parte de los cultivos. Ahí estábamos, algunos. Esta es una de las especies de musgo que intentamos criar. Esto que está acá es algo similar, pero bueno, estas son briofitas, es difícil por ahí ver la diferencia en una camarita así. Yo no sé si se llega a distinguir, creo que no, pero acá tenemos un pequeño grande, a ver si ahí, wow, una enorme, pequeña. es enorme. Sí, este es bastante grande. Veo
veo que tenés la materia prima, las bandejas me hacen acordar como si fuese una especie de artista, ¿no? Como un pintor que tiene diferentes acuarelas, diferentes colores, y en un momento tenés tu lienzo, que es el imago, la cápsula, La digamos, cápsula. en blanco, y vas poniendo diferentes, diferentes musguitos y formás algo totalmente único y repetible. Sí, la verdad que sí, son irrepetibles, ahí no hay chance de que haya dos iguales, no tenemos forma. Pero bueno, sí, a priori ese es lo lindo también, es parte de la belleza del momento, ¿no? Lo momentáneo, lo que ahora está, después cambia, después eso van cambiando, como les decía antes, los musgarios a través del tiempo un montón. Algunos musgos, acá abajo hay otras especies distintas que son los que yo les contaba, que son hepáticas, que son muy parecidas a los musgos, pero es distinto. Sí, bueno, esto se mezcló, están mezclados musgos, hepáticas, todas estas plantas que requieren mucha humedad van juntitas, en general las encontramos juntitas. Nosotros como las criamos en un lugar súper natural también, siempre las encontramos también todas juntas. Bueno, ahí se ve un Acá dice poquito muy lindo paisaje mini. un poquito de la diversidad. Yo les estaba mostrando antes, no sé si se cortaba mucho. Bueno, muchos se empañan así, ¿no? Por la gran cantidad de humedad que tienen adentro. No sé si se escuchaba de distintas especies. Yo les había mostrado un poquito esta de acá, que tiene estos especies de estas cositas que están acá arriba, que les decía, los que saben un poco de botánica me van a matar, pero son como si fuesen las florcitas de los musgos, que tienen las esporas, semillitas adentro, y esto nos permite muchas veces saber las especies. Fíjense, esta, y acá está otro musgario que les estaba mostrando antes, yo lo muestro porque no sé si se veía bien, y acá hay alguna otra especie que tiene como estos mismos pirinchitos, pero son medios redondeados, son distintos. Esto o esto de acá, ya el color, todo, son distintas especies. Uno le dice el verdín a todo junto, ¿no? Pero hay un montón de especies distintas que es muy interesante combinarlas también. Así que bueno, es un poco de lo que hacemos también. Hacemos estas cosas por ahí un poquito así más grandes también, que llueven, cae una especie de lluvia cada unas cuantas horas. Y algunos acuarios que intentamos también, bueno, ahí está mi taller, el lío, algunas rocas, el trasfondo de escena. Acá tenemos todo un montón de roquitas, raíces, todas las cosas que usamos para los musgarios, rocas por todos lados. Y intentamos hacer crianzas de algunas cosas también acuáticas, como que lo que está acá, que también son musgos. Todo esto de acá arriba, ahí se ve de cerca un poco el reflejo, son todos musgos acuáticos, que se usan como bioindicadores también, para saber cómo están lagunas, ríos, acumulan mucho toxinas, más que los sedimentos, más que el suelo. Entonces se sacan pedacitos de musgo, se analizan y se ven mejor lo que está pasando o lo que pasó en el pasado en ese río, que por ahí si sacas un poco de agua. Así que bueno, hay algunos bichitos por ahí también dando vueltas. Ahí nos preguntan, nos queda muy poquito tiempo, nos preguntan si el agua tiene que tener algún cuidado previo. Para rociar a los musgos, la idea es que no tenga cloro. Eso es lo principal para que el cloro no dañe los tejidos. Igual hay muchos musgos que crecen en lugares con cloro también, porque depende mucho de la especie. De hecho, hay muchas especies de musgos que nos encontramos en la ciudad y uno va a tal o cual lugar, qué sé yo, en Córdoba, y vos decís, el ambiente es muy parecido, pero bueno, allá al no tener el humo de los autos, este otro tipo de contaminación, entonces no están. Son muy sensibles a la contaminación, entonces se usa mucho para saber la calidad del aire. Si vos vas a un lugar que está lleno de musgo, es un lugar que muy probablemente no tenga tanta contaminación. Y te hable muy bien del aire y te hable muy bien también del suelo, de la lluvia, ¿sí? El musgo común es en general que crece sobre los ladrillos y en el suelo, se llama muralis, es una especie cosmopolita, que eso significa que vive en todo el mundo. Es una especie en particular que dominó todo el mundo porque vino acompañada del ser humano. Nosotros construimos y va y se pone en la casita.
Y Bien, cursos de música online, bueno, en este momento ya vamos a dar ahora cuando se termina la cuarentena, vamos a ver. bien, bien, buenísimo. Bueno, viste que los vivos en Instagram tienen un tiempo y se está por acabar. Me pareció súper interesante la charla y el mundo de los musgos. Un mundo nuevo, un micromundo que si uno pasa de largo mirando sin prestar atención, le parece que son todas cosas verdes que crecen en diferentes lugares por la humedad, pero cuando uno empieza a afilar un poco la vista y la curiosidad, empieza a descubrir un mundo maravilloso que es el que nos mostraste. Así que te agradezco muchísimo por haber participado en la conversación. Y bueno, si nos querés dedicar algunas palabras finales. No, me parece que cerraste perfecto, creo que la embarro. Sí, es un mundo a descubrir que ojalá que muchos empiecen a afilar la vista para apreciarlo y para disfrutarlo, porque en general tiene muy linda energía para los que crean energía y transmiten mucha paz. Así que bueno, intentaremos ofrecer un poquito más eso y que todos lo puedan disfrutar también. Así que, bueno, eso. Bien, buenísimo. Gracias Mil por la gracias de invitación. nuevo, Lucas, por haber participado. Invitamos a todos y a todas a visitar la página de Imago, que ahí tiene todas las fotos y toda la información. También nuestra página, ecoseducacionambiental.org. Y bueno, Lucas, un abrazo muy, muy grande. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Chao, Gracias chao. a todos por haber estado. Gracias.